la Maida, pero esto es súper relevante porque no solo en este caso, sino que en muchos otros casos donde de alguna manera la historia del catolicismo ha enseñado, como dice la Maida, por siglos, ¿no es verdad? Exacto. Este tipo de situaciones, bueno, muchas personas lo dan por hecho. Pero hay estudios científicos, que nosotros lo hemos mostrado, de hecho, Salfate, que de alguna manera ponen en duda que efectivamente esto existió. Pero hay otros estudios científicos que demuestran que efectivamente sí existió, pero no necesariamente producto de un milagro. Producto de un milagro, sino que por ciertas situaciones que se dieron en ese momento. Fenómenos climáticos, claro. En fin, y que de alguna manera existieron. Ahora, la interpretación divina, eso queda para cada uno. Por eso, pero mi pregunta es, a tu juicio, de acuerdo a lo que tú has leído, estas cosas, estos fenómenos titánicos como abrir un océano, tremendo, son o diluvio, cosas que lo que queráis, existieron, o la escritura de los 10 mandamientos, el decálogo, o es una forma superlativa de quien lo escribió para que digan, mira, para que el lector entienda la grandilocuencia de este Dios, mira, digamos que abre los océanos, humedece los desiertos. ¿Me entiendes? Es una figura poética. O el maná, por ejemplo, que alimentó durante 40 años al pueblo de Israel, maestro. Es una cosa muy pequeña porque yo cuando veo esa misma imagen que estamos viendo ahora, a todo un pueblo, a todo el ser humano inspirado, así como a ti te inspiró el leerlo, en esa época la fe a lo mejor no era poder de cuestionamiento, la fe estaba intrínsecamente en las personas porque había una comunicación directa. Y cuando se manifestaba esto, la fe era gigante. La fe movía montañas. Exacto, de la cual hoy día se ve cuestionada porque no hay señales. Pero ojo, estos desgraciados que fueron salvados y que fueron mostrados, digamos, ante la grandilocuencia de Dios, fueron castigados y fueron mandados en términos punitivos a vagar 40 años en el desierto porque pese que lo había salvado, a la semana ya estaban haciendo ídolos de oro y haciendo sacrificio humano y ellos se enojó. O sea, pese a todas las demostraciones, estos gallos todavía seguían con sus cultos paganos y todo. O sea, para que veáis que realmente pese... Que yo creo que hay una gran enseñanza, que pese a la evidencia, pese a todo el trato de calidad de milagro, la gente, digamos, tiene enraizada una cantidad de hábitos y malas costumbres que ni aún así, digamos, hay una transformación total. Pero mira, contestando la pregunta que ustedes me hacían al comienzo, es verdad que en términos históricos, geólogos, antropólogos de todas las áreas, o la paleoastronáutica, como llaman algunos, cuando tratan de darle algún significado ET a todo esto, dicen que pueden tener todas estas cosas una explicación científica, pero en honor a la verdad, y yo contestando ya en lo muy personal, pueden explicar hasta cierto punto estos hechos, pero quedan cortos en gran parte de los detalles que se relatan. Por ejemplo, en el caso del Mar Rojo que estamos viendo, y vamos a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, Goliat y tantos otros, o el propio maná, que era el alimento que caía del cielo, o el arca que se veía en la película Los cazadores que perdían Indiana Jones, que era considerada el arma más poderosa hace tiempo. El pueblo de Israel conquistó distintas ciudadelas y todo porque tenían el arca, que era un arma impresionante que al que no se le acercaba con respeto tenía los mismos síntomas que acercarse a un componente radioactivo. Se le caía el pelo en las uñas y terminaba muriendo por heridas de laceración inexplicable. Como lepra. Como lepra, exactamente. Pues bien, decían que la cruz al Mar Rojo tenía que ver con que hubo en ese momento una especie de tsunami que arrastró gran cantidad de desplazamiento del agua hacia un solo lado y que obviamente dejó pocos metros de profundidad, perdón, 1,5 metros, así con suerte, y por lo tanto pudieron cruzar. Pero eso se contradice porque no puede durar ese fenómeno varios días y no explica la columna de fuego que se intercedió entre el ejército del faraón y los propios israelitas, o que después cuando iban pasando el mar volvió a juntarse. Las plagas también trataron de explicarse de que convirtieron el río Nilo en sangre, de que llovió rana, de que solo murieron los primogénitos. Se tratan de dar explicaciones, pero siempre quedan cortas. Realmente estamos ante un misterio. Misterios de la Biblia, por cierto, que algún ortodoxo ni siquiera se atrevería a cuestionar porque esto es palabra y acto de Dios. El primogénito, entiendo que era algo así con un veneno que el aire de alguna manera lo elevaba y los primogénitos dormían en las partes más altas de la... Exacto, y por eso morían. Y por eso era murieron. por el sitial de la cama. Pero curiosamente, es que eso es lo que dice genial. Ahí explicarían cómo murieron los primogénitos dentro de las plagas de Dios, pero no explica por qué
todos los primogénitos de Israel se salvaron solo por pintar, como Dios lo mandó, la puerta de sus casas con sangre de cordero. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte iba a pasar por esas casas y no iba a asesinar a nadie. Pero mira, por ejemplo, un hecho parecido dentro de los misterios tiene que ver con lo siguiente. Si podemos ver el video, que algunos dicen que esto es algo muy semejante al fenómeno, digamos, de la apertura del Mar Rojo. Esto fue frente a costas orientales de China, alguna costa de China. Y sí que pasó esto. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo curioso? Que lo que estamos viendo es el video en bruto de algo que en algún momento tenía los logos de una cadena de televisión de este país oriental. Y se ve un fenómeno bastante curioso, como si hubiera unas compuertas, algo debajo. Este fenómeno no se volvió a repetir, pero algunos de alguna manera trataron de adjudicar de que estos fenómenos que pasan solo muy de vez en cuando y que no tienen una explicación, digamos, arraigada, fidedigna o pragmática a partir de la ciencia, podrían decir... Y por último, creíble. Por último, creíble. Fue algo similar a lo que ocurrió en el Mar Rojo, pero también eso duró unos pocos minutos y la apertura no permite llegar hasta el fondo del mar, ni poco menos gente caminando.